Bueno, buenas tardes a todos. Es francamente impactante ver desde aquí no solamente la cantidad de público presente, sino también la calidad de muchos profesores de distintas universidades que han venido a este evento, además de, por supuesto, la gran mayoría del claustro de nuestra universidad. El evento va a ser organizado de la siguiente manera. Va a haber una exposición de 10 minutos, en primer lugar del profesor Jacobuzzi, luego 10 minutos del profesor Mario Villar, y luego el profesor Silva, que me ha dicho que puede hablar todo el día del libro, como imaginarán, pero él mismo se ha censurado a unos 45 minutos, una hora. Y como verán en sus propias mesas hay papeles para hacer algunas preguntas que iremos moderando hacia el final. Corresponde, por supuesto, agradecer al maestro Jesús María Silva Sánchez que haya elegido el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral para hacer la primera presentación de esto que nosotros decimos tratado. Él, como es muy humilde, dice que no es un tratado, pero solo basta mirarlo. Así que, querido maestro, gracias por elegir esta casa. Naturalmente no es necesario presentar al profesor Silva y hablar de su currículum en ninguna facultad de Derecho. Sin dudas, esto es así. Y para reafirmar esa idea, voy a contar que hace apenas unas semanas recibí un mail del profesor Eric Hilgendorf, que va a venir a dar una conferencia el día 27 de marzo aquí en esta misma sala, y me hacía la propuesta de temas que podría hablar aquí en el marco de la universidad. Y uno de los 4 temas que proponía es la idea de la dogmática penal en la obra de Silva Sánchez. Lo cual implica, sin dudas, que el maestro no solo ha logrado que Alemania lea España, sino también que Alemania hable de España, y eso es especialmente significativo. Pero sí quiero poner de manifiesto cosas que tienen que ver con el vínculo del profesor Silva con nuestra universidad. Él es honoris causa por esta casa y eso no es casual, pero además los inicios de este departamento tuvieron que ver con la obra del profesor Silva, porque lo primero que hicimos aquí en el año 1998 fue un seminario de lectura y discusión de la famosa aproximación del derecho penal contemporáneo. Y luego, al año siguiente, el profesor Silva dio en la sede de Garay, que algunos recordarán, una conferencia que luego se convirtió en la expansión del derecho penal, que fue un libro que el profesor Silva dedicó en su primera edición a los profesores de esta casa. Pero si quieren, para ser más gráfico en el impacto que el profesor ha generado en nuestra universidad, de los profesores del claustro del Departamento Penal, en concreto de los profesores de la maestría en Derecho Penal de esta casa, que algunos de ustedes han cursado o cursan, son 52 profesores. De ellos, 33 somos doctores y de ellos 23 discípulos del profesor Silva, de manera directa o indirecta, por ser discípulos de sus discípulos. Eso marca claramente el impacto que el profesor Silva ha tenido en nuestra universidad. Gracias, maestro, por permitirnos organizar esta presentación. Tenemos la fortuna de ser contemporáneos a usted y de deleitarnos con momentos francamente mágicos, como aquellos cuando le comentábamos un tema y usted cerraba los ojos y al instante decía frases que significaban, en muchos casos, en el mío lo fue, el núcleo de nuestras tesis doctorales. Gracias, maestro, por su humildad, por su generosidad, por hacernos sentir dignos de su magisterio y, fundamentalmente, dignos de su entrañable amistad. Bienvenido a esta que es su casa, querido maestro. Bien, vamos a iniciar esta presentación. En definitiva,
como se suele hacer en los recitales de rock, con dos teloneros, ¿no? Que de alguna manera van presentando o motivando al público para lo que luego es el acto central, obviamente. Y yo me permito iniciar con una referencia, porque hace más o menos 2 meses, en el chat de discípulos de profesores que seguimos a Silva Sánchez, se decía, luego de analizar el índice, que era lo que teníamos en aquel momento a la mano, que esta obra que ahora está aquí, y cito, ya es un clásico instantáneo, un libro sin tiempo ni época. Por eso ya nacía como un clásico. Eso es lo que se decía entre nosotros de manera coloquial. Y estas palabras, ahora que uno ha podido de alguna manera iniciar la lectura del texto, encuentra sólidas razones científicas y epistemológicas para sostener eso. En esa consideración, y quizás valiéndonos de una introducción meramente dialéctica, se puede decir que la dogmática penal históricamente inició anclada en los enunciados positivos de los códigos, por ejemplo, von Lis, pero que avanzado el siglo XX, eso fue mutando hacia el sostén constitucional y más precisamente los principios constitucionales, haciendo una gran transformación de la fundamentación de la dogmática. Pues bien, en la obra de Silva Sánchez se trata de un paso más, e incluso la metáfora del paso parece corta para señalar lo que esta obra representa, porque en verdad estamos frente a la reinserción de la ciencia penal, del pensamiento penal, en el encadenamiento de la filosofía práctica moral. Por eso no se trata solo de una perspectiva clásica o de una tradición filosófica. En verdad estamos frente a lo que es el mayor esfuerzo intelectual en nuestro tiempo para ubicar las fuentes de la ciencia penal en la realidad práctica, aquella que define lo bueno y verdadero. Y por eso uno observa en estos textos, en el texto de Jesús Silva, a la persona humana desde la perspectiva de lo que se suele hablar como realismo filosófico, que es la forma más consistente de tratar a la persona humana. Y eso sin perjuicio de la aproximación formal quo que implica el derecho y el derecho penal en particular. Por eso Silva Sánchez parte en esta obra monumental, arquitectónica en términos aristotélicos, de un significado metafísico y existencial de la persona humana, de su estática y su dinámica. Es decir, como seres condicionados, seres racionales, pero condicionados por los límites de esa libertad que nos imponen vulnerabilidades y desafíos, como diría Belzel en su época. Los comportamientos y su relación con las normas que los regula son entonces la base a partir de la cual Jesús Silva va construyendo el escenario del derecho penal, el suelo sobre el que se va a ir edificando. Y en ese contexto aparecen los distintos niveles de compromiso que el sistema penal puede imponer según la cualidad e importancia de las normas y los bienes en juego. Todo esto se observa, a mi modo de ver, en el progreso del tratado y dentro de una reflexión que ubica como estrato final del sistema que nos propone Jesús Silva, lo que define como retribución deontológica. Esta retribución deontológica encuentra fundamento último en la libertad de la voluntad, que es una libertad concreta, que él caracteriza como encarnada, y por supuesto su consiguiente dimensión de merecimiento. Eso está en el capítulo 23. Puede decirse además que esta obra va presentando una visión de la teoría de las normas. En primer lugar, de las normas de comportamiento, que vale acotar quizás como precisión dogmática de alguna manera. En Silva Sánchez él entiende por principio
que las normas de comportamiento son las mismas en los delitos dolosos como en los imprudentes, pues la diferencia en su imputación radica entonces en el nivel de la infracción, capítulo 13. Pero además también se integran las normas de sanción. Y aquí no solo hace un análisis de importancia teórica, sino que va descendiendo, como ya nos mostró en su momento en Malum Pasiones y antes en artículos sobre el paso del tiempo y el cumplimiento de la pena y la idea de culpabilidad, a circunstancias sumamente particulares del ser humano. Es decir, hay allí presente un humanismo de sentido que podríamos llamar cristiano muy particularmente desenvuelto en efectos indudablemente prácticos. Y una demostración de consistencia epistemológica, yo la he encontrado a través de una selección indudablemente con una importante dosis de arbitrariedad en distintos capítulos y apartados a los que rápidamente voy a hacer mención según mi gusto científico, por llamarlo de alguna manera. Así, por ejemplo, en la noción de comportamiento. En su aproximación, está en el capítulo 9, se indica que estamos frente a una expresión de significado. El comportamiento es alcanzado como expresión de significado, más aún de un juicio intersubjetivo de significado, ya que está situado en el campo del derecho penal, de la alteridad, en definitiva. Por eso, aún hallándonos en un nivel que puede caracterizarse por el talante objetivo, es decir, por lo que se exterioriza, eso no le impide a Silva Sánchez integrar conocimientos, poderes especiales, intenciones y motivos, en la medida, claro está, en que todos ellos trasciendan al exterior en forma también de significado dentro de un marco jurídico-social. Justamente sobre esto se va a desenvolver la valoración que es propia de nuestra ciencia. Y esto explica, a mi entender, su concepción axiológica del tipo. La tipicidad es entendida como juicio sobre la lesividad jurídica del hecho, que se integra con la teoría de las normas de conducta, obviamente. Y esa integración da lugar a un juicio intersubjetivo ex ante sobre el comportamiento de la gente que enfrenta o contradice el derecho. Entonces me pareció muy importante el modo que describe esta concepción axiológica de tipo. Se trata entonces de una unidad significativa y valorativa de desaprobación. Queda, sin embargo, y acá es importante, en su externalidad la consideración acerca del resultado. El resultado está quizás en un momento ex post, pero no integrado ex antes al juicio de desaprobación típico. Y por eso, en la imputación objetiva del resultado, capítulo 14, lo que vemos es un momento diferenciado de esta desaprobación típica. En línea con esa comprensión surge obviamente uno de los planteos cruciales que identifica o distingue esta obra, que además tiene importancia práctica en la analítica del estudio del delito y la consiguiente imputación, que son los tres grupos de delitos que caracteriza Silva Sánchez. Los mala in se nucleares, los mala in se periféricos y los mala cuia prohibita. Esta categorización, estas tres categorías, van a tener un impacto en el modo en que en la praxis nosotros nos vamos a enfrentar a su análisis y para los que ejercemos la tarea penal en las instancias de atribución, dolo, exigibilidad, error. Entonces, a mí me ha parecido un esfuerzo intelectual admirable por mostrar que estas distinciones, que son el fundamento, repican después en los momentos analíticos del delito. En estas breves reflexiones, no puedo dejar de señalar que dentro del tratado, al momento de la imputación subjetiva, también se avanza merced a un juicio intersubjetivo, solo que en este caso ya no se asume la relación de congruencia del significado jurídico-social de la conducta con el juicio de tipicidad objetiva. Ahora se trata de la representación real o debida de la gente. Silva plantea en el capítulo 12
una perspectiva de imputación del dolo, por ejemplo, sobre la base de un juicio normativo ascriptivo. Sin embargo, y aquí es como un llamado de atención, advierte sobre la necesidad de atender elementos empíricos, incluso internos, sin desechar el nivel de volición de la gente y agregando una consideración relacionada con la posible concurrencia de las emociones. Las emociones merecen un momento aparte dentro de su obra en el análisis de la teoría del delito. Se plantea entonces una comprensión global y no una pura ascripción sin base en hechos. En concreto se enfrenta el dolo de la persona real. Yo, porque son mis alumnos, saben que suelo decir wow. Yo sé que no nos va a motivar a todos una cosa, pero yo cuando leía esto digo wow, ¿no? Es indudablemente cuánto exige de reflexión. Por último, la consistencia argumentativa de Silva se muestra una vez más cuando analiza la ubicación del dolo dentro de la estructura del delito, siempre en el capítulo 12. En este punto, la consideración que ha realizado en el plano significativo o objetivo de la conducta, y recuerdo, integrando conocimiento, poderes especiales, intenciones y motivos, como ya lo dije, le permite ahora un rendimiento especial, en gran medida, en lo que a mí me interesa, entre otras cosas, para desechar las propuestas de una doble posición del dolo. Y esto es importante, me golpea a mí, porque soy de aquellos que no adhieren a una adopción de dolo natural o neutro, sino que entendemos que en esa instancia aparecen indicadores de concurrencia de significado en relación con la antinormatividad. Entonces, a mi modo de ver, y esto corre por mi cuenta, obviamente, como todo lo que llevo dicho, Silva puede definir la cuestión merced a la ponderación de significado que ya nos propuso en ese consistente contenido que tiene aquella expresión de significado. Y por eso puede mantener el dolo en la tipicidad y la antijuridicidad en la culpabilidad. En fin, y ya voy terminando. Lo central de esta presentación, obviamente, está en lo que va a expresar el profesor Silva Sánchez. Pero yo adelanto ya, y lo saben los miembros del departamento, que solo la lectura meditada y crítica de su tratado va a permitir su comprensión a través del sedimento del tiempo de estas discusiones de lo que nos está proponiendo. Y por lo tanto, se presenta como una tarea ineludible de aquellos que nos dedicamos a reflexionar y pensar en el derecho penal. Nada más, muchas gracias. Bueno, con la idea de que somos los teloneros, pero en realidad los teloneros tocan sus propios temas en los recitales. Nosotros estamos tocando el tema del tratado. Así que, pero marca también las diferencias que tenemos como individuos, ¿no? La forma en que encaramos qué decir en 15 minutos del tratado. El profesor Silva ha escrito infinidad de libros, artículos, comentarios, editoriales, pero creo que este libro de parte general es el resultado de una evolución de su pensamiento hacia explicitar los fundamentos filosóficos de su posición. Y esos fundamentos filosóficos volcarlos a la parte general. Detrás de esta producción tan amplia siempre existió ese hilo conductor. A veces es más fácil de notar, a veces menos, pero uno podría decir que desde la expansión del derecho penal hasta el malum passionis, esta idea estaba allí, pero no se volcaba tanto a la dogmática en forma coherente como en el tratado. Lo que les voy a contar hoy, en esta breve intervención, tal vez no es exactamente lo que dice el texto, sino cómo lo interpreto, a partir de una experiencia académica compartida, en los seminarios, etcétera, en el doctorado. Puede ser que el profesor Silva difiera con mi interpretación, pero el autor, al hacer pública su obra, pierde el control sobre las interpretaciones. Esta es aplicable, en este caso, la frase de Jacques Lacan, que dice, usted podrá saber lo que dijo, pero nunca sabrá lo que el otro escuchó. En este caso, interpretó. Pero conociendo al profesor Silva se alegrará de esto porque es una de las personas más abiertas al debate, incluso en forma vehemente. Me limitaré a algunos puntos que considero muy importantes o fundamentales en la elaboración del tratado, que es lo máximo que se puede hacer como un mapa de guía para interpretar el resto del tratado. Por lo tanto, casi todo lo que voy a decir está concentrado en el capítulo 2.
Por lo tanto, estando acá el autor, solamente voy a hacer este esbozo, porque no podría hacer un mapa al estilo del rigor de la ciencia de Borges, que abarca todo el imperio, con lo cual para eso está él. El primer punto que voy a tomar es la aproximación realista que defiende el autor. Para llegar allí, describe las dos grandes corrientes de la criminalización en el derecho penal, básicamente y simplificando el retribucionismo y las teorías consecuencialistas, y llega a la conclusión que evidentemente parten de distintos niveles argumentales. El retribucionismo es una teoría material, mientras que el consecuencialismo simplemente trata de ver qué incentivos se deben dar para evitar que se cometa el delito. Aún con esto, se da cuenta que no hay una teoría única de la criminalización y que se necesitan varias subteorías. Y ahí viene uno de los temas que viene trabajando hace algunos años y que el profesor Jacobucci hizo referencia, los delitos mala in se, los mala in se periféricos y los mala quia prohibita. Esta clasificación es muy importante para entender el texto. Ella es muy antigua. Austin, ya refiriéndose a esta clasificación, decía que podía tener cierta equivalencia con los delitos del jus gentium y con el jus civili del derecho romano. No suele ser usada por los penalistas de nuestra tradición, sin embargo es mucho más común en el ámbito del derecho anglosajón o angloamericano. Lo utilizaba directamente Blackstone y se mantiene en obras actuales como de Green, Duff y Husak, para decir los más actuales y los más conocidos. Esta triada sirve para fundamentar el contenido moral del derecho penal, es decir, dicho de otra forma, la relación, la comunicación que hay entre moral y derecho. Yo diría que la posición del profesor Silva es una tesis de la separación débil, a diferencia del positivismo, que tiene una tesis fuerte, ¿no? El positivismo estricto. Entonces, esta clasificación que adopta es determinante para entender el texto. Yo recuerdo un profesor de filosofía que siempre decía que las clasificaciones no son buenas ni malas, ni correctas ni incorrectas, sino útiles o inútiles. Pero esta clasificación tiene tanto fondo material detrás que determina las interpretaciones utilizándola. Y por lo tanto, creo que es fundamental entender este punto junto con el humanismo, que también está detrás, una antropología racional y humanista, para entender el tratado. De estos tres clases de hechos, de delitos, los mala in se son hechos que cualquier Estado tiene que criminalizar de modo obligatorio, dice el profesor Silva textualmente. Afectan a bienes intrínsecos, la vida, la integridad corporal, la indemnidad psicofísica y moral, que hace una ampliación con esto del alcance, y lesionan la moralidad elemental que rige la relación interpersonal prepolítica. En dos renglones hay una teoría del Estado, hay un tratado de teoría del Estado a discutir, ¿no? Estos delitos lesionan el vínculo de humanidad, del que deriva el respeto de la dignidad propia y ajena, y se traslada esta obligación al Estado como una censura moral universal que debe realizar. En definitiva, el Estado tiene, cuando redacté esto que iba a decir, había puesto una legitimación moral en sentido fuerte, pero creo que es más correcto en sentido absoluto para criminalizar estos delitos. La norma penal del Estado solo es un refuerzo prudencial, pero lo que importa son las razones morales que están detrás. Si lo quisiéramos decir como la función de llamada de la norma, está más en el fundamento moral y no en la norma estatal. Claro que esto implica que hay un deber de declarar entonces el injusto culpable en esta clase de delitos, pero no la obligación de castigar, y ahí viene el punto importante, ¿no? También. La punibilidad debe responder, o puede responder, a razones no morales, a razones prudenciales, o a razones que tienen que ver también con un conflicto social, como en algunos de los temas, entre ellos el aborto, por ejemplo. Y terminar también en alguna forma de censura no punitiva, lo cual es también muy importante. A su vez, también están los mala in se periféricos, que tienen dos categorías, los que están más cercanos al núcleo mala in se y los que están un poco más lejanos. Los que están más cercanos, hay una obligación también de introducir al derecho penal las infracciones, y los otros podría optarse por una salida alternativa del derecho penal. Es decir, hay dos círculos de delitos mala in se periféricos, y si lo viéramos por los bienes jurídicos tradicionales, un bien jurídico tradicional podría estar protegido en ambos o solo en alguno de esos dos círculos. El ejemplo de la propiedad. La propiedad, cuando hace a la dignidad de la persona, estaría en un círculo de los mala in se o muy cercano al núcleo mala in se, mientras que la propiedad que fuera superflua tal vez estaría más hacia el límite externo de los mala in se periféricos. Esta distinción tiene en la teoría del delito y en la teoría de la pena muchísimos efectos en el tratado.
instituciones como la legítima defensa, el error, los delitos de omisión, la culpabilidad, son manifestaciones de estos puntos de partida. Por ello no puede entenderse este capítulo como algo separado, como simplemente una discusión abstracta acerca de la fundamentación del ius puniendi, sino que hace a la integración con el resto del tratado y con el resto de los temas que mencioné antes. Por último, también están los mala quia prohibita, que afectan el orden jurídico estatal, en tanto se refieren al círculo externo de protección, digamos. Se trata de la afectación de las condiciones jurídicas de protección. Es un orden relativo, dice el profesor Silva, disponible y variable, con lo cual se aproxima más a las infracciones administrativas y su criminalización es tecnocrática o burocrática. Existen por ser contrarios a políticas públicas, otra frase que también Blackstone específicamente toma. En este sentido, Duff y Grimm, refiriéndose a esta clase de delitos, sostienen que o bien por el principio de daño o por el principio de moralidad jurídica, probablemente hay una duda de criminalizar este tipo de conductas. Yo creo que el profesor Silva es más asertivo, aún porque al calificarlos de política pública, claramente los toma como instrumentales y podrían ser dejados fuera del derecho penal. Su idea es que la pena de prisión debe reservarse solo para aquellas lesiones de modo absoluto, los delitos de lesión dolosos contra bienes intrínsecos de la persona, ese sería el núcleo verdaderamente punitivo del derecho penal. En cambio, los bienes extrínsecos o institucionales, la pena de prisión no debería ser aplicada. Incluso una reparación con declaración de culpabilidad sería suficiente en esa esfera. Nosotros tenemos varios, en el Código Procesal Penal Federal, varios institutos que van por ese camino, aunque sin declaración de culpabilidad. Así, los mala quia prohibita, atento a que lesionan el título mínimo, que es la mera infracción de un deber de cooperación, su sanción debería ser administrativa y la solución óptima es la despenalización, según el autor, pero también da una solución subóptima, que es solamente tendrían pena de prisión en los casos catastróficos. Eso requeriría un desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son los casos catastróficos? Porque parte de la idea de que en estos delitos también no es la sumatoria de repetición de casos, sino cómo afecta al individuo. Fíjense el enorme potencial reformador o reductor de la criminalización que posee esta clasificación así entendida, sin perjuicio de que posee un fuerte fundamento ius naturalista. A su vez, esto repercute en nuestra visión también, por supuesto, de la parte general, no solo, y también de la parte especial. ¿Qué pasaría con el delito de lavado, que podría ser calificado como un delito de los mala quia prohibita? ¿Debería salir del derecho penal directamente? ¿Qué pasaría con los delitos contra el orden público? Las organizaciones criminales también deberían salir directamente del sistema penal. Yo creo que tal vez el autor, veremos qué dice después, tendría una respuesta que sí, que deben salir, pero haría una distinción, o me parece que por su desarrollo podría hacer esta distinción, de que no sería lo mismo un lavado de activos derivado de la evasión tributaria que un lavado de activos derivado del narcotráfico. Con lo cual, la aproximación a los mala in se que tiene el delito precedente podría hacer que permanecieran dentro del derecho penal o con alguna sanción dentro del mismo. El tema es que también reduce la posibilidad de sanción en estos delitos en general, ¿no? Cuando a una comparación con la omisión de socorro, porque no podrían exceder la omisión de socorro en sus penas. Tendrían que estar proporcional y por debajo de la omisión de socorro. Sería un problema para nuestro ordenamiento que tiene una pena de multa muy baja, ¿no? Y el siguiente punto, y ya terminando, que me parece importante, es en la continuación el título que dice el otro lado de los procesos de incriminación y desincriminación, la postergación de lo humano, que es una continuación fundamental de lo que vemos en esta clasificación de los mala. La expansión tradicional del derecho penal la ve como, o la vimos como tomando de otras áreas del derecho descripciones y convirtiéndolas en criminales. Esa era la ampliación, especialmente del derecho administrativo sancionador. Pero también él ve que últimamente hay una disminución de la protección de los más vulnerables en el derecho penal, o dependientes. Y eso se muestra en la no protección de la vida del niño no nacido y en los casos de eutanasia. Entonces también es un punto muy importante porque conecta con la idea de identidad ético-social. Y eso es un punto fundamental también en la interpretación del tratado, junto con su antropología realista. Y una crítica también a ciertas conductas que el liberalismo considera paternalistas, pero que desde esta perspectiva realista deberían ser abarcadas por el derecho penal,
o que están dentro de la metafísica del liberalismo, es la palabra que utiliza en el texto, que abre una discusión acerca de cuánto puede intervenir el derecho penal o el Estado sobre ese tipo de conductas, que tienen que ver, por ejemplo, con la drogadicción de adolescentes, ¿no? Se puede intervenir, son autónomos, son falsamente autónomos porque se encuentran limitados por una serie de limitantes externos. Es una discusión muy interesante. Es decir, y en resumen, tenemos como piedra basal de todo el tratado los mala, esta triada de malas, la visión antropológica, y esto da soluciones protectoras, pero no punitivas en muchos casos. Y esto es muy interesante. Como dije antes, la reducción de intervención penal que implica la posición del profesor Silva es muy interesante y debe ser tomada en cuenta, además de que la distinción entre infracción y pena fundamenta esta reducción. En definitiva, estos criterios son las claves de bóveda de todo el tratado y se vuelcan a lo largo de los capítulos, y que entendiendo esto es fundamental para tener este mapa y comprender el resto. Esto hace que el tratado sea una obra única y que deba ser objeto de discusión penal inevitablemente. Muchas gracias. ¿Funciona? ¿Funciona? Bueno, lo primero, muchas gracias a la Universidad Austral por la invitación a hablar del libro aquí ante todos ustedes. Uy, cuidado con esto que se mueve, ¿no? Lo segundo, claro, mi agradecimiento a Carlos González Guerra por las palabras de presentación, a Guillermo Jacobucci por el análisis transversal de puntos efectivamente importantísimos del libro, y también, claro, a Mario Villar por este análisis distinto, pero yo creo que es fundamental. Efectivamente, ahí está el meollo de casi todo el libro también. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes pues, por el interés, por estar en este acto y, por lo tanto, por el interés en el libro. Bueno, voy a intentar, en los minutos que sea procedente, hablar un poco de cómo lo veo yo, que es una perspectiva que pretende ser descriptiva, pero claro, esto, como ha dicho Mario, pues cada uno lo ve como lo ve, y el libro ya ha adquirido autonomía también con respecto a mí. O sea que no hace tanto que lo abandoné, o él me abandonó a mí, pero en todo caso ya tiene vida propia, y yo también ya lo veo con una cierta distancia. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es un poco también hablar de lo que se llamaría pues, la interpretación subjetiva o la interpretación auténtica. ¿Qué entiendo que tiene que hacer un libro de esta naturaleza, una parte general del derecho penal? Bueno, hay una parte que quizá a veces, como se hace hincapié en el modelo, es decir, en la propuesta del autor, pues hay una parte que a veces se minusvalora, y sin embargo, en mi opinión, es importante. Por lo menos yo me he esforzado una barbaridad en hacerla, que es dar cuenta de lo que hay. Yo creo que un libro general, pues de entrada, debe aspirar, pese a las limitaciones de su autor, por decir, ¿qué hay en 2025 en el derecho penal? Claro, la parte general, no nada más. ¿Qué hay? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que tenemos? Y bueno, pues ahí ya en el prólogo trato de decir, bueno, pues obviamente creo que todos los que estamos aquí pues nos movemos una tradición con mayor o menor intensidad, que es la tradición germánica, ¿no? Pues que es uno de los vínculos de unión más allá de la lengua y de la cultura, un vínculo de unión entre España y Iberoamérica y España, que es que, bueno, nos situamos en una tradición de pensamiento pues que tiene un siglo largo de historia, y en la cual, bueno, pues nos sentimos razonablemente cómodos, más o menos cómodos, pero en fin, digamos que no nos identificaríamos si no mencionáramos esa tradición cultural. Una tradición cultural que a los italianos les parece servil o colonialista, es verdad, ellos dicen vosotros, en el fondo, pues no sois más que esclavos de los alemanes, vosotros somos todos, desde Colombia o desde el Perú hasta el último pueblo del Cono Sur. En fin, los italianos sabrán, pero yo creo que nosotros nos sentimos cómodos, al menos de momento, en esa tradición
que ha producido pues, las fuentes fundamentales en las que nos reconocemos. Bueno, por otro lado, había un tema, un reto que yo me había marcado, y ustedes dirán si yo lo he conseguido o no, que era dar cuenta de todos los que han publicado en español. Yo tenía la idea, nosotros ya saben que en el tema a veces de los libros generales de derecho penal, pues no tendemos a hablar de nada de lo que se produce a este lado del Atlántico, lo hacemos muy poco. Yo me voy a ver que el reto de dar cuenta, con toda la modestia, porque tenemos una comunidad de penalistas enorme, y claro, dar cuenta de todo lo que, o de lo que me ha parecido, pues que eso que se ha publicado en Colombia o en Perú o en Chile o en la Argentina, especialmente claro en la Argentina, no para hacerles ahora aquí lo que llamamos en España hacer la pelota, no para halagarles, pero es obvio que la Argentina pues, tiene una producción intelectual en derecho penal enorme, enorme, y yo quería dar cuenta pues, de lo que se ha escrito aquí. Probablemente pues, me habré dejado obras, me habré dejado autores, pero bueno, he intentado dar cuenta de eso. Pues a lo que dicen los italianos, también he intentado considerar a los italianos, al menos a aquellos que me han parecido más importantes y en los aspectos que me han parecido más importantes. Y en última instancia, pero como dicen ellos, last but not least, yo quería dar cuenta también al otro reto que me había marcado de atender a lo que pasa en los países de la cultura jurídica anglo-norteamericana. Pues anda que nos ha propuesto usted cosas. Sí, efectivamente, me había propuesto todo esto y si lo he conseguido o no, pues eso ya cada uno lo valorará. Pero efectivamente yo veía, llevo muchos años leyendo en inglés, unos 20 años leyendo mucho en inglés, casi tanto como en alemán, pero esto es muy fácil, hay que suscribirse a la Paper Collection de la SSRN, es decir, Social Science Research Network. Y se lee, porque es gratis además, está todo, uno se suscribe y tiene todos los papers de todas las facultades de Derecho de Estados Unidos. Bueno, yo me lo he pasado muy bien leyendo eso, semana tras semana, mes tras mes, y después de todo esto, pues te das cuenta, 20 años después, de que al menos hay 10 figuras muy importantes en la cultura jurídico-penal norteamericana, de lo que ellos llaman filósofos, los filósofos, ¿no?, del derecho penal norteamericanos, que me parece que, bueno, ahora tú has mencionado a Duff y a Green. Nosotros nos sonaba solo Fletcher. Hablar de derecho penal en inglés era Fletcher, y Fletcher ha sido obviamente muy importante en la comunicación entre el mundo, porque hablaba alemán y obviamente hablaba inglés, en fin. Pero no todo era Fletcher, porque además decían, bueno, es que Fletcher es una rara avis en el mundo norteamericano. Luego nos llegó Robinson, también otro autor muy importante, pero el que hemos examinado más, digamos, su teoría de la pena, esa retribución empírica, retribución consecuencialista, en fin, pero no tanto sus contribuciones a la, llamémosle, teoría del delito, que también eran muy importantes. Y luego, claro, fundamentales en la perspectiva norteamericana, Husak. Es decir, si escribes de derecho penal, pues hay un montón de trabajos de Husak, Alexander y Fertzen, Moore y Hart. En fin, hay tantos autores todavía contemporáneos que, bueno, he intentado por lo menos dar cuenta de esas aportaciones en el libro. Eso ya, para mí es muy importante. También dirán, bueno, qué trivial. Yo las bibliografías las he cuidado mucho. Son bibliografías inusitadamente largas en los capítulos, pero yo garantizo que todo artículo que está ahí está pensado. Es decir, yo creo que el 99% leídos. ¿Eso qué significa? Que he tratado de dar cuenta de los últimos 50 años en la producción jurídico-penal internacional. Es decir, esas bibliografías en principio deberían servir para que cualquiera que quisiera investigar sobre cualquiera de los temas tuviera un punto de partida. Es decir, ya digo, para mí es muy importante porque me ha costado Dios y ayuda, como se suele decir en España. Pero es importante, puede lucir poco, pero el que luzca poco o mucho, pues ya digo, a mí me resulta relativamente secundario porque hay detrás mucho trabajo y ha pretendido, hombre, prestar un servicio. O sea que las bibliografías, el que las quiera utilizar puede pensar que hay detrás, pues me he dejado bastante piel y que efectivamente pretenden dar cuenta los clásicos, es decir, la producción hasta 1975, pues está obviamente considerada, pero entresacando lo que me pareció más importante, de 1980. Digamos, hasta ahora, pues yo creo que hay aquello que es mínimamente importante debería estar en esas bibliografías. Pero en fin, claro, la segunda cosa que me interesaba, hemos dicho, ¿qué es lo que hay? Bueno, la segunda cosa que me interesaba es cómo hemos llegado hasta aquí. Yo tengo una visión
del conocimiento jurídico penal muy, ¿cómo llamarlo?, genealógica, si se quiere, ¿no?, o de historia dogmática. Es decir, me gusta seguir un poco la trayectoria de las instituciones desde que éstas empezaron a surgir, instituciones jurídicas fundamentalmente dogmáticas. Y por lo tanto me interesa la evolución del pensamiento también, porque creo que todos pensamos en el seno de una tradición, y entonces me apetecía pues seguir esa tradición. Esto lo mencionaba hace un rato Guillermo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hasta hace 50 años, en realidad, nuestra referencia más antigua era von Liszt. Esto, más atrás de von Liszt, pues nadie se atrevía o no le apetecía o decía esto no es interesante entrar. Yo creo que el último cuarto del siglo XX y estos años ya otro cuarto del siglo XXI que llevamos encima han puesto en relieve que hay una tendencia de mirar más atrás, curiosamente, o no sé, y en todo caso remontarse en busca de, quizá porque la evolución siempre es cíclica, buscar argumentos, buscar ideas en ese pasado bueno, más remoto. Y así tenemos bueno, pues una línea no irrelevante, muy importante, del pensamiento jurídico penal actual, pues se ha ido de Kant hacia atrás, a Pufendorf, a Wolff, al derecho llamado natural racionalista, o sencillamente derecho racionalista. Ahí está pues, la línea de Kienhäuser, por ejemplo. Kienhäuser, obviamente estimulado por Ruska, pero ahí está la línea de Kienhäuser. Otros pues, se fueron antes incluso, o simultáneamente, a recuperar los penalistas hegelianos, ¿no? Jacobs, fundamentalmente Jacobs, pero otros autores. Y luego otros han intentado pues eso, rehabilitar a Feuerbach, en general pues la escuela de Roxin, y últimamente a Hobbes. Es muy llamativo, ¿no? El Greco, pues últimamente un autor filosófico al que rehabilita es a Hobbes. Es decir, bueno, estamos, por lo tanto, yendo hacia atrás. Bueno, pues ya puestos, yo quería ir más atrás. ¿Por qué? Porque eso de pensar que la doctrina jurídico-penal empieza en el siglo XVII, digamos que como mínimo es pretencioso. Porque antes del siglo XVII estaba Aristóteles y la ética a Nicómaco y la política. Entonces, es decir, que todo empezó con Pufendorf o con Grocio, que son autores muy importantes. Pero yo admito que para un alemán a lo mejor es lo más. Pero digamos que los que participamos de una línea de pensamiento distinta o complementaria, digamos greco-latina, que es en la que yo modestamente me sitúo, sobre pues, Aristóteles, para empezar, ¿no? He intentado citar un poco en todos los aspectos que me parecían importante citarlo, porque además sigo pensando que la ética Nicómaco es algo que cualquier jurista, no solo jurista, pero un jurista se lo debería leer un par de veces. Aristóteles, Santo Tomás, es decir, el pensamiento clásico, hay un autor que los alemanes raramente van a citar, y sin embargo en Estados Unidos se lo cita sin ningún tipo, como Aristóteles, que también se lo cita en Estados Unidos. Es decir, tenemos autores como Aristóteles, como Santo Tomás, como la escolástica tardía, la escuela se llama de Salamanca o de Coimbra, que creo que algo habría que rescatar, y es lo que yo también he intentado. Es decir, he intentado allí donde me pareció oportuno, por ejemplo, empezar la legítima defensa con Feuerbach es una locura. Porque 1500 años antes de Feuerbach, 2000 años antes de Feuerbach, estaba teorizada la legítima defensa. La legítima defensa en el derecho romano, ya el derecho romano tardío y por supuesto en las glosas del siglo XIII, XIV, ya está muy elaborada y en mi opinión bastante mejor que en la teoría de Kant. Es decir, recuperar eso me parecía importante. Y por lo tanto podemos preguntarnos, pues yo he tratado de hacer una historia dogmática de la legítima defensa, una historia dogmática, yo qué sé, del estado de necesidad, en fin, tratando de rebuscar desde tiempo atrás, y básicamente, pues eso, desde el derecho romano, la obra de los primeros autores cristianos, siglo IV, siglo V, y luego ya, pues al siglo... Todo esto muy breve, claro, ¿no? Si no ya se convierte... Pero intentar rescatar esto que los alemanes llaman la historia de las instituciones dogmáticas. En fin, esto hasta aquí pues, es un poco a lo que yo le atribuyo de verdad pues, mucha importancia porque me ha costado muchísimo trabajo hacerlo. Claro, luego efectivamente, pues hombre, uno pues, intenta proponer un modelo, ¿no? Pues, proponer y bueno, cada uno verá si asume en parte o en muy poca parte o en más parte, en fin, asume ese modelo
llamémosle modelo teórico o algo así. Y efectivamente, como ha subrayado tanto Guillermo Jacobucci como Mario Villar, pues hay una premisa antropológica. Yo quería, pues de alguna manera, integrar dos líneas de trabajo que siempre me han interesado, que era la más, llamémosle filosófica, tampoco sin grandes pretensiones de una gran construcción a lo hegeliano, no, es una premisa antropológica bastante experiencial. Me parece que la experiencia personal es una enorme fuente de conocimiento. Entonces, tiene una base muy importante experiencial y esa premisa antropológica, pues efectivamente, es la de que los seres humanos somos racionales, somos libres, pero tenemos una racionalidad limitada y una libertad asimismo libertad, una voluntad asimismo limitada. Y eso hace que afloren dos conceptos que para mí son muy importantes, que son la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un término que tiene una carga semántica muy fuerte y sin embargo yo no pretendo asumir esa carga semántica, que además en la Argentina es especialmente concreta. Para mí la vulnerabilidad no es una cualidad de un grupo de personas, es una cualidad de todos. Todos somos vulnerables, todos tenemos limitaciones cognitivas, limitaciones volitivas, limitaciones emocionales y limitaciones morales. Somos imperfectos. Y esa imperfección nos hace vulnerables a nosotros mismos y al resto. O sea, es una condición, por lo tanto, general de todo ser humano. Y además, somos dependientes. Esto, de alguna manera, pues en estos puntos suelo citar a McIntyre. Entonces ya la gente dirá, bueno, pues ya veo por dónde va. Sí, efectivamente, Animales racionales y dependientes es un libro de Alasdair MacIntyre, pues que he tomado en algunos puntos como referencia. Obviamente no es la única fuente, pero es una fuente importante. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues yo rechazo el punto de vista kantiano de que somos esferas cerradas de libertad que chocan unas con otras y por lo tanto hay como una barrera. La relación entre las personas es básicamente de enfrentamiento, una especie de competencia, gracias, una especie de competencia por la libertad. De tal manera que, bueno, el único punto de contacto, llamémosle positivo, es la solidaridad, que además para Kant era una virtud. O sea, el derecho era protección de esferas de libertad separadas entre sí. Todos somos individuos, mónadas, que nos conectamos así y vamos dándonos codazos el uno al otro, compitiendo, por la esfera de libertad. Competimos, somos competidores por las libertades, ¿no? Y el derecho tiene que hacer posible la coexistencia, porque eso para mí de convivencia no tiene nada, hacer posible la coexistencia de esferas de libertad. Bueno, evidentemente la visión de la sociedad que subyace a las propuestas de Kant, pues modestamente yo no la asumo y por el contrario asumo una dimensión fuertemente marcada por la idea de cooperación y la persecución de un bien que es común. Mi bien y tu bien no tienen por qué estar siempre enfrentados. Normalmente, en el día a día, el bien tuyo, el bien mío, van en común y trabajamos en común. Si no trabajáramos en común, la vida sería imposible. Si solo estuviéramos compitiendo tu esfera de libertad con la mía y la mía con la tuya, a ver cómo vivimos la vida, ¿no? La vida es, sobre todo, cooperación y en algunos momentos, claro, hay colisión. Y eso no, lo uno no quiere decir lo otro, ni lo otro lo uno. Las dos cosas son muy importantes. ¿Tiene repercusiones esta antropología de la dependencia, de la vulnerabilidad, de la emoción, de las pasiones, que diría Aristóteles? No, las pasiones, el término pasión ahora tiene como una connotación negativa y no tiene por qué tener una connotación negativa. Sí, yo creo que tiene repercusiones. En la teoría del dolo, por ejemplo, ahí tiene repercusión. Yo propongo una idea de dolo como conocimiento emocional, como conocimiento afectivo, como conocimiento práctico, no solo teórico, sino conocimiento práctico, conocimiento para la acción. O sea, en el dolo hay un compromiso hacia la acción, ¿no? Que no es lo mismo que el conocimiento teórico que uno puede tener sobre que esto es madera. El que esto es madera, de momento, a mí todavía no me está orientando para la acción y, en cambio, el dolo sí tiene esta dimensión práctica, en el sentido filosófico, de compromiso para la acción. O la culpabilidad limitada. Evidentemente, el planteamiento es un planteamiento de que hay libertad, somos libres y, por lo tanto, somos responsables, pero somos menos libres de lo que diría un libertarista.
Estamos condicionados, tenemos condicionantes muy importantes, igual que el mérito no es solo nuestro, sino que el mérito es compartido. Mis éxitos se deben pues, a mis padres, a mis amigos, a mis primos, a mis parientes, a mis mentores, etc. También mis fracasos, y dentro de los fracasos está el delito, también tiene corresponsabilidades, o por lo menos tiene causas o razones que han determinado que fuera así. Por lo tanto, en todo delito hay una dimensión social, no global, sino individual, de muchas personas que llegado el momento pues me fallaron o no me ayudaron, etc. Bueno, claro, en toda esta visión, por otro lado, pues hay una crítica a las concepciones puramente pragmáticas de culpabilidad. O sea, la culpabilidad como problema lingüístico o como problema convencional, la culpabilidad como convención, pues a mí me parece que no da cuenta del drama humano de la culpabilidad, que lo es, como tampoco una visión convencional del delito da cuenta del drama que hay en un hecho antijurídico, por lo menos en los Malense nucleares, pero también en otros, sobre todo en los Malense. Y curiosamente, pues en la culpabilidad me he visto obligado, entre los penalistas, a citar ¿a quién? A Welzel. Porque sí, porque creo que unas cosas con muchísimo sentido común son las que Welzel dice en el capítulo relativo a la culpabilidad de la 11ª edición del Tratado de Welzel, pero que ya vienen de atrás, ¿no? Bueno, claro, estos son un poco las pinceladas del primer punto de partida, que efectivamente para mí es importante y de algún modo va apareciendo, va aflorando esa noción de persona, pues va apareciendo por todas partes, singularmente, claro, en la culpabilidad, por ejemplo, ¿no? Otra premisa fuerte también, es a la que ya ha hecho alusión Mario, es que el derecho penal no es una unidad, es imposible. Es imposible hablar del derecho penal como algo homogéneo y unitario, de alguna manera. Creo que eso se ve con bastante claridad si se observa que el derecho penal ya el principio de su visión o de su calificación o de su aparición como derecho penal público tiene dos dimensiones distintas. Por un lado, la superación de la venganza privada, una de las líneas, muy vinculada a los Malense, no solo a los Malense nucleares, sino también a la propiedad. Pero luego tiene otra fuente radicalmente distinta, que es la autoprotección del Estado. Es decir, el derecho penal surge de la superación de la venganza privada y también de la autoprotección de las monarquías, primero monarquías medievales, pero sobre todo ya las monarquías absolutas. Entonces, claro, es imposible que una fuente y la otra converjan de modo pleno en una unidad que no sea tan formal que no diga nada. ¿Por qué? Porque la primera, sin duda, acaba en una consideración retributiva, que es el eje fundamental de los Malense nucleares, y en cambio la otra parte tiene una dimensión fuertemente preventivo-regulatoria. Entonces, ¿cómo hacer una unidad de la retribución del homicidio o del asesinato o de la violación con, yo qué sé, el delito de sanción de la alta traición? ¿Qué tiene que ver el homicidio con la alta traición? Con el interés de la monarquía en cobrar los tributos, porque será un interés fundamental para cargar con sobre todo con los costos de las guerras. ¿Tiene que ver lo uno con lo otro? Yo creo que no tiene que ver nada, salvo que son dos fuentes de criminalización para las que es imposible construir una teoría unitaria. Es imposible, por lo tanto, una teoría de la criminalización homogénea, es imposible, y lo mismo es imposible una teoría homogénea de la pena. ¿Qué ocurre? Bueno, que ahí son teorías híbridas. Cuando uno ve criminalización, yo qué sé, de los delitos tributarios o de los delitos en materia de financiación de partidos políticos, que es una de las últimas, no hubo tiempo, una de las reformas muy importantes de la legislación española de esta última década. Bueno, ¿qué tiene que ver la desobediencia en lo que se refiere al sistema administrativo de financiación de los partidos políticos? Aquí hay un tema de refuerzo regulatorio por parte del derecho penal, por poner el mismo ejemplo, con un delito sexual. Hacer una teoría unitaria de la criminalización y de la pena
que abarque esos dos delitos, a mi juicio, es imposible. Y entonces, bueno, los capítulos relativos a esta materia pues van intentando mostrar este carácter híbrido y poniendo de relieve, claro, que al final es necesario distinguir. O sea, la teoría de la pena y la teoría de la criminalización de los mala in se y de los mala cuia prohibita, sobre todo de los mala in se nucleares y de los mala cuia prohibita, es imposible. No se puede construir y hay que ir matizando a propósito de cada una de las categorías mencionadas. Bueno, ya no voy a extenderme sobre esta cuestión de las 3 clases de delitos, porque yo no puedo decir mucho más a lo que Mario ha comentado. Yo creo que está perfectamente bien descrito lo que está ahí. A mí me interesaba recuperar esa distinción, me hace una distinción importantísima y, quizá lo que es más importante, latente en todo el sistema de la teoría del delito. No explícita, pero sí latente. Si nos vamos al error de prohibición, veremos que el error de prohibición directo sobre el homicidio, diríamos lo que se dice siempre cuando uno le explican la teoría del delito en segundo, dice, bueno, es que error de prohibición sobre el homicidio. En cambio, error de prohibición sobre la financiación de partidos políticos. Hombre, eso... Es decir, en el fondo tenemos, luego pondré otros ejemplos, pero tenemos metida en la cabeza de nuestra tradición, yo diría de todas las tradiciones jurídicas, que las mismas reglas se aplican de forma distinta en función del delito de que se trate. Eso significa que hay 3 teorías del delito, hombre, tanto como eso no, pero que la misma teoría del delito tiene precisiones o concreciones en función de la clase de delito, sin duda. Ejemplo, vamos a ver que lo tengo por aquí algunos ejemplos. Primero, tenemos 3 técnicas legislativas distintas que se corresponden, mira por dónde, con las 3 clases de delitos. Tenemos tipos cerrados. Casi siempre, o sea, cerrados al 100% no hay, ni siquiera el homicidio es un tipo cerrado, porque por la parte del inicio de la vida independiente, de la vida humana independiente, y al final, la muerte, hay una normativización. Muerte cerebral, muerte cardiorrespiratoria, eso es normativo, las leyes de trasplantes son las que suelen establecer eso, pero el homicidio, diríamos, es un tipo cerrado. Muy bien, es un malum in se. Tenemos tipos abiertos con elementos normativos, jurídicos o sociales, esos son los malum in se periféricos. ¿Por qué son malum in se periféricos? Porque tienen que ver con contextos socioculturales concretos. Y los elementos normativos, sobre todo los sociales, dan cuenta de esta relatividad. Si decimos cosa mueble ajena como objeto del hurto, tenemos que saber qué es cosa mueble ajena en la tradición del derecho civil romano o en la tradición, en otra tradición distinta, por no mencionar ninguna en concreto. Es decir, los conceptos de cosa mueble ajena ya nos sitúan. Por eso son elementos normativos, cosa, mueble y ajena, son elementos normativos que suelen identificar un malum in se periférico. Elementos normativos de contenido jurídico ya se empiezan a acercar ¿a qué? A los mala cuia prohibita. ¿Cuál es la técnica de los mala cuia prohibita? La ley penal en blanco. Tipos cerrados, tipos abiertos con elementos normativos sociales o jurídicos. Leyes penales en blanco. 3 técnicas legislativas distintas. Traducción en el error. Veamos cómo es el error en los tipos cerrados, cómo es el error en los tipos con elementos normativos, sociales y jurídicos, y cómo es la teoría del error sobre leyes penales en blanco, radicalmente distintas. La misma teoría del error se proyecta sobre descripciones típicas tan distintas que tenemos que hacer matices. Y mientras que el error de tipo en materia de elementos elementos típicos en tipos cerrados, bastante elemental. Cuando nos metemos en tipos con elementos normativos, empezamos a dudar estos de tipos de prohibición. La discusión doctrinal es enorme. Ya no hablemos del error sobre leyes penales en blanco. Esto es un reflejo clarísimo de las 3 técnicas legislativas que se corresponden con las 3 clases de delitos antes mencionados. Bueno, hace un momento mencionaba el error de prohibición, ¿no? El error de prohibición en un malum in se desde Santo Tomás, que es el primero que habla con claridad de este tema. Santo Tomás distingue 3
clases de errores de prohibición en función de su objeto. Los principios comunísimos, las comunísimas que llaman, es decir, allí donde todo el mundo coincide, las derivaciones de estos principios, que sería algo así como los delitos con ya algunos elementos normativos, y en tercer lugar, digamos, aquello disponible, aquello que cada Estado puede gestionar como le parezca, que en el fondo son las leyes. La cosa ya, Santo Tomás tiene una teoría del error de prohibición tan buena como la que se ha construido en el siglo XX, tan buena o mejor que la que se construyó en el siglo XX. Bueno, esto debería hacernos pensar. Se supone que a nosotros nos resulta más cercano Santo Tomás que cualquier alemán del siglo XX. Pienso. Pero claro, como el alemán necesariamente es mejor, pues Santo Tomás al fin y al cabo era un cura, pero probablemente uno de los, bueno, seguro, uno de los grandísimos filósofos, en absoluto por debajo de Kant y de Hegel. Cuidado, que por el hecho de ser teólogo no hay que estigmatizarlo. Bueno, quiero decir con todo esto, medio en broma, medio en serio, que aquí hay una distinción que creo que late en nuestra comprensión de la dogmática. Vamos haciendo distinciones y resulta que estamos hablando en prosa, sin saberlo, como el burgués gentilhombre de Molière. ¿Cuál es esa prosa que hablamos sin saberlo? La distinción de estas tres clases de delito, en mi opinión. Yendo a cuestiones dogmáticas así, pues, estructurales, el libro se basa en una tradición muy fuerte, en la que obviamente me inscribo, que es la tradición de la teoría de las normas de conducta, normas de sanción, la distinción entre norma y ley penal, Binding, Armin Kaufmann, Frisch, por seguir esta línea. Aquí sí que en teoría de las normas hay que reconocerle la paternidad a Binding, y aunque algunos dicen que Binding leyó a Bentham y que en el fondo es Bentham y no Binding, pero en fin, esto ya son las típicas peleas sobre la paternidad de los conceptos. Llamemos Bentham por un lado, Binding por otro lado. Teoría de las normas de conducta, releída a la luz de Armin Kaufmann, más subjetivista, y de Frisch, menos subjetivista. Es la línea en la que yo me inscribo, obviamente muy influida por mi maestro Santiago Mir, aunque él la veía esto de una forma muy distinta, porque ciertamente asume este modelo, pero para él la teoría de las normas era fundamentalmente una cuestión de prevención general, de intimidación, como él veía el problema. Bueno, ya lo ha dicho Guillermo, la teoría de las normas, es decir, distinción entre la perspectiva ex ante y la perspectiva ex post. Esto es muy de Mir, muy de Frisch también. Yo ahí me sitúo. Últimamente también, pues, Freud y Rostalsky están en esa misma idea, en la línea de Frisch. ¿Qué repercusión tiene esto? Bueno, el comportamiento desaprobado vulnera, comportamiento ex ante, intersubjetivamente desaprobado, vulnera la norma de conducta. Solo él vulnera la norma de conducta, y solo él, ese comportamiento, es el objeto de la imputación subjetiva. Es decir, la imputación subjetiva versa sobre la congruencia entre el dolo, la culpa personal del sujeto, y la conducta desaprobada ex ante. Cuestión distinta al margen de la norma, del objeto de la norma de conducta, es la producción del resultado sobre si esto es una condición objetiva de punibilidad, como decía Chilinski, o no lo es un tema bastante bizantino, en el que he tratado de buscar un camino en medio para no comprometerme con cosas las que no acabo de coincidir, pero sí hay en esta cuestión la perspectiva ex ante, la perspectiva ex post, en fin, una tradición que por lo demás en la Argentina es una tradición muy fuerte, quizá más subjetivista que la que yo estaría dispuesto a asumir, y he tratado, pues, hay un interlocutor muy importante, claro, sí es Sanchinetti, ¿no? Porque hablar de todo esto sin tener como interlocutor para coincidir o para diverger. Es un autor con el que yo he discutido mucho, es decir, el libro discute mucho con Sanchinetti en muchos sitios, ¿no? Porque hay fuertes convergencias y luego hay algunas discrepancias, naturalmente, ¿no? Pero yo creo que estamos más o menos en la misma, formamos parte de esa corriente, me parece muy importante en la dogmática, que es esta de la teoría de las normas, la perspectiva ex ante, la perspectiva ex post, en fin. Como digo, en el libro aquí hay una división que tengo que subrayar, y es decir, la teoría del comportamiento desaprobado y la imputación objetiva del resultado ya aparecen radicalmente separadas.
radicalmente separadas, eso que supone que con respecto a los topoi de la imputación objetiva, lo que Jacobs, Roxin han llamado los topoi de la imputación objetiva, yo he tenido que distinguir, en parte lo hace Frisch, pero no siempre, entre aquellos topoi que se refieren al comportamiento desaprobado ex ante y aquellos topoi que ya solo se refieren a la imputación objetiva del resultado, porque están en capítulos distintos. Creo que es el capítulo, no me voy a acordar, pero bueno, hay un capítulo referido al comportamiento desaprobado activo, luego hay otro sobre la omisión, comportamiento desaprobado activo, dolo e imprudencia, que se proyectan sobre ese comportamiento desaprobado, y luego imputación objetiva del resultado. Entonces va la causalidad, no sé si está aquí Gabriel, con Gabriel Pérez de Abrera, pues en la parte de causalidad, naturalmente, pues es una de las referencias. También el dolo, pero en el dolo, como habrá oído Gabriel si sigue aquí, pues así sobre todo para discutir. Pero en la parte de causalidad, pues también ha sido un referente muy importante. Bueno, decía esto, ¿no? Que por lo tanto, pues yo qué sé, adecuación social, riesgo permitido, por supuesto, peligro ex ante, en fin. Todo eso, pues claro, se refiere al comportamiento desaprobado. En cambio, obviamente, causalidad, comportamiento alternativo conforme a derecho, fin de protección de la norma, incremento del riesgo ex post, todo eso son criterios solo y exclusivamente de imputación objetiva. Separar radicalmente esos dos ámbitos, produciendo una cierta, digamos, conmoción en el orden del libro. Hay bastantes problemas de estos, ¿no? Que me he visto obligado a hacer distinciones, digamos, no usuales en la distribución de los capítulos. Pero, en fin, obviamente ese es un tema importante. Y a propósito del comportamiento desaprobado, tú lo decías, me parece, Guillermo, aquí está una distinción de 3 clases de juicios, que en algún trabajo los había anticipado, pero que en el libro están bastante presentes: juicios de significado, juicios de valoración y juicios de imputación. O sea, yo parto de la idea de que, en principio, el derecho penal se proyecta sobre significados. En derecho penal hemos solido ver las descripciones típicas a veces de forma muy empírica, como si fueran descripciones, y a veces el propio concepto de causalidad está muy impregnado de eso, de empirismo. Yo creo que no, porque nos hemos inspirado demasiado en el homicidio y no nos íbamos a ver, por ejemplo, las injurias. ¿Dónde está lo empírico en las injurias? Decía von Liszt que lo empírico en las injurias son las ondas sonoras que salen de mis cuerdas vocales y entran y estimulan, pues no sé qué, el oído interno de Carlos. Es evidente que esta descripción de von Liszt solo se puede entender desde un naturalismo, diría, enloquecido. Si esa es la descripción de las injurias. Claro, las injurias claramente son un problema de significado, pero no solo ellas, y no solo los tipos con elementos normativos. Los tipos objetivos son básicamente significados, aluden a significados intersubjetivos. Y es ese significado intersubjetivo, esto le gustará aquí a Giorgi, ¿no? Los significados intersubjetivos, yo es que he leído a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, he leído y he escuchado a todo el mundo. Aquí hay un montón de inspiraciones, pues muchas obtenidas aquí. En la Argentina y en la Universidad Austral, muchas inspiraciones. Yo solo digo mucho a Guillermo, él pone cara de escéptico, pero Guillermo es de las personas que me ha influido mucho en el paso de los años y es muy bueno reconocerlo aquí. Juicios de significado, juicios de valoración, lo que valoramos son los significados y son dos cosas distintas. Una cosa es, esto significa esto, es decir, lo que hay aquí tiene este significado, y luego una valoración, que puede ser positiva o negativa, y que tiene que ver con lo que el enjuiciador, es decir, el sujeto que juzga eso, lo juzgue a partir de ese sistema de valoraciones. Y eso es lo que se imputa. No se imputa solo un significado, sino que ya el sujeto al que se le imputa, a título de dolo o culpa y a título de culpabilidad, es un significado desvalorado. Por lo tanto, significado, primer plano; valoración, segundo plano; imputación, tercer plano. Y evidentemente lo que produce significado, pues a veces hay un elemento descriptivo debajo, somos cuerpo, y por lo tanto, digamos, lo corpóreo también tiene significado. El significado no es una cuestión volátil, pero evidentemente a veces hay significados cuya base empírica es mínima o es convencional, en definitiva, ¿no? Bueno, esto por lo que se refiere, digamos, a la estructura dogmática del libro.
Luego hay un tema, a mí me interesa mucho, que es el tema de la relación entre la dogmática y la aplicación judicial del derecho. Hay un capítulo, esto es raro, en un libro de penal de parte general, hay un capítulo exclusivamente dedicado a la aplicación judicial del derecho. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, primero porque me parece que el derecho penal, si no será aplicado en los tribunales, pues ya me dirán ustedes, ¿no? Esto me genera ciertas discusiones allí en la Pompeu, pero claro, es que el tema del derecho penal no es filosofía. Si fuera filosofía es otra disciplina. El derecho penal, a diferencia de la filosofía del derecho penal, es para ser aplicado en un tribunal o ante un tribunal. Es interesante cómo vemos los problemas, digamos, los académicos. Hombre, yo también he estado en el foro, ¿no? Pero ahora otra vez pues, empiezo a estar un poco por ahí, por las nubes. ¿Cómo vemos los problemas, los académicos, llamémosle puros, y quien interviene en el foro? ¿Por dónde empezamos? A ver, un académico puro tiende a empezar por los conceptos, una estructura, digámoslo así, y por las valoraciones, ¿no? A veces funciones, ¿no? Concepto y función, o estructura y función, concepto, valoración, en fin, por ahí estamos. Y luego a martillazos meter eso en la ley. Esta es nuestra forma de ver el mundo. Nosotros pensamos y luego hay que meter una ley como sea. El juez tiene que verlo de otra manera distinta. El juez tiene el caso, que es un caso concreto, y una ley que aplicar. Y allí, pues, intentará hacer uso de las valoraciones y de los conceptos, pero su escenario es un escenario radicalmente distinto del que los académicos tenemos. Por lo tanto, si nosotros ignoramos el binario caso-ley y seguimos dando vueltas por los conceptos y las valoraciones, sencillamente estamos en otro orden de cosas. Es decir, nuestra capacidad de servir, y yo creo que el académico tiene que plantearse su actividad como servicio, hay servicio a los abogados, fiscales y jueces. Es que si no, pues no sé muy bien qué estamos haciendo, ¿no? Bueno, si lo vemos así, nos damos cuenta, y he tratado de ponerlo varios momentos del libro, nos damos cuenta que tenemos siempre tres clases de argumentos. Todos sabemos cuáles son esos argumentos, todos los utilizamos, pero no infrecuentemente no los verbalizamos, o casi nunca, a lo mejor casi nunca los verbalizamos, que son los argumentos conceptuales, analíticos, el concepto de tentativa, el concepto de autoría, el concepto de tentativa, conceptos que se han elaborado en algún momento, que no dejan de ser lenguaje. Hay quien diría, eso es analítico. Punto. De hecho, hay colegas que dicen, esto es analítico. Es análisis del lenguaje. La tentativa o el intento en una teoría de la acción. Bueno, conceptos. Está muy bien. Sin ellos no avanzamos, no nos movemos, porque necesitamos ciertas referencias que nos generen un marco de discusión. Como mínimo los conceptos son eso. Luego utilizamos básicamente argumentos teleológico-valorativos funcionales, argumentos que tienen que ver con aquello que queremos resolver. Y son valoraciones, son a veces la justicia. Esto no es justo, se dice a veces, ¿no? Incluso en derecho, no solo en la vida cotidiana. Esto no es justo. Evidentemente eso no tiene que ver nada con los conceptos de la dogmática. Tiene que ver con valoraciones, o esto no respeta o no cumple con la función que debe desempeñar. Concepto de violencia. Concepto y función en la noción de violencia en el Código Penal. O sea, el concepto, la función. Claro, no puede decir, pero hay conceptos funcionales, ¿sí? Es una forma de aglutinar las dos perspectivas, es construir un concepto funcional de violencia, por ejemplo. Pero hay un argumento, por lo tanto, conceptual y otro argumento teleológico funcional. Y luego hay un argumento legal. Siempre argumentamos así. Si tenemos a nuestro favor la letra de la ley, el concepto dogmático y las valoraciones de justicia, de funcionalidad, de telos, hemos ganado el pleito. Pero normalmente tenemos un argumento a favor conceptual, ¿no? Esto queda fuera del concepto de tentativa o dentro. Otro tiene el argumento axiológico y trata de argumentar al juez y el juez se lo piensa, ¿eh? Y otro tiene argumento legal. Entonces, discutimos siempre sobre esas tres perspectivas. Fijémonos que una claramente es la que el juez tiene delante. El juez dirá, lo primero, estoy mirando la ley, en la parte especial, ni digamos, con la ley, la exégesis. Pero el juez también incorpora lo que la dogmática le propone en cuanto a conceptos y valoraciones. Lo que pasa es que al juez todavía le queda una carta.
¿Cuál es la carta que le queda al juez? La justicia del caso concreto, la equidad, la epiqueia. Eso hemos pretendido eliminarlo. Esto no me gusta porque esto me quita seguridad, porque esto nuestro es científico, esto del caso. Sí, pero es que si nos hace justicia en el caso, todo lo demás es que en el fondo es, ¿cómo dice este Schunemann? Glasperlenspiel, un juego de avalorios. Me parece que se lo han traducido como juego de avalorios. O sea, nada, nada. Vacío. Por lo tanto, la justicia del caso, he tratado de subrayar, es un aspecto muy importante. Un aspecto muy importante, ¿por qué? Porque además pone un poquito a la dogmática en su sitio. ¿Por qué? La dogmática es una cosa rara. La dogmática del derecho penal pretende ser algo así como una ciencia teórica. Y de hecho, en el siglo XVII, el modelo era la geometría. Esto es Leibniz, ¿no? Leibniz o era Wolf, bueno, es igual. Cualquier autor del siglo XVII dirá que lo que él está haciendo, jurista de penal, incluso parte de penal, lo que está haciendo es geometría. Es la ética geométrico ordine demonstrata, matemática, geometría. Eso es muy raro. Pretender resolver con geometría problemas de filosofía práctica es muy osado. Es muy osado. ¿Qué tiene que ver la geometría con la justicia? Bueno, la dogmática siempre ha tenido ahí unas dudas existenciales muy complicadas. Y creo que todos estamos en esa tensión. Nos gusta la geometría, pero somos bastante conscientes de que con geometría no se hace justicia. ¿Cómo resolver esa tensión? Yo creo que una mirada al mundo judicial nos ayuda bastante y nos hace abandonar, como digo, esa pretensión de convertir la dogmática, que siempre la tenemos, en ecuaciones. Ahora diríamos en algoritmos. Bueno, yo creo que eso hay que verlo con mucha prevención. Y de alguna manera en el libro pues hay bastante frecuentemente este tipo de referencias. Otro que me interesaba, voy hablando así como de cuestiones de método, de enfoque, era la distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Esa es una distinción que para cualquier procesalista es fundamental, porque condiciona la próxima. Esto se prueba, esto no se prueba, esto se argumenta, esto accede a la apelación, esto a la casación, esto ya no accede. Es decir, que si no manejamos con cierta reiteración digamos, este par de conceptos, empezamos a meter en un mismo lío cuestiones conceptuales, cuestiones probatorias, y hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Es muy complicado porque a veces, por lo menos en España, el Tribunal Supremo presenta algunos problemas estrictamente dogmáticos como probatorios y los somete a una regla de la sana crítica en la apreciación de la prueba. Y claro, es que esto nos mata porque prácticamente llega a decir lo suyo no sirve para nada. La prueba y la valoración de la prueba es todo. Aquí en la Argentina también hay ciertas tendencias que van por ahí, no nos engañemos. Y eso es el asesinato, mejor, la eutanasia del derecho penal. Pues sí, del derecho penal tal y sustantivo, tal y como lo entendemos, porque es que se queda sin espacio. Y lo que nosotros llamaríamos juicios dogmáticos, en esa pretensión se convierten sencillamente en valoración de la prueba según un criterio, como es aquello, en España dicen, de la sana crítica o de la lógica de la experiencia. O sea, la dogmática queda reducida, como digo, a una cuestión de pura valoración de la prueba. Para eso yo creo que hay que devolver la prueba y su valoración a un lugar, y con sus reglas, y reservar el espacio de los problemas dogmáticos que hay que discutirlos con argumentos dogmáticos. Pero si no separamos ese ámbito, estamos generando realmente muchos problemas en los que mi intuición es que los penalistas, llamémosle sustantivos para que no, bueno, si les llamamos adjetivos a los de procesal ya se ponen como demonios, ¿no? Pero en fin, digamos que para salvar el derecho penal material y sus argumentos es necesario, para empezar, delimitar qué es lo uno y qué es lo otro, lo cual a veces es muy difícil, no es nada fácil. No soy muy de tiempo, tampoco quiero yo. Bueno, pues vamos a, para no incumplir, a ver, sí, yo creo que en 10 minutos. Bueno, otro tema que a mí me ha interesado desde siempre y creo que hay que darle más vueltas de las que normalmente le damos, es
el tema de la gradualidad en los conceptos. Es decir, el derecho penal se ha construido, la dogmática de la teoría del delito se ha construido sobre una base binaria. Esto es antijurídico o no antijurídico, esto es culpable o no culpable, en fin, todo así. Esto es autoría o es participación y tal, todo así. Punible o impune, ya, punible, pero ¿cuán punible? Esta pregunta es una pregunta que hay que resolver y yo creo que atribuye un papel singular que nosotros hemos tratado despectivamente, es la cuestión de la individualización judicial de la pena. En el libro se dice concreción del hecho punible, porque la individualización de la pena ampliamente es concreción del contenido antijurídico y culpable del hecho. ¿Por qué es importante esto? Hombre, porque una vez que hemos decidido qué marco, de 4 a 10 años, hombre, el reo dirá, ya, pero no me parece lo mismo que pongan 5 que 9. Entonces, yo siempre tuve una amable discusión con el profesor Jacobs. Yo decía tal cosa, decía, eso es cuestión de determinación de la pena. Hombre, ya, determinación de la pena, 5 años. Es que claro, decir, no, esto ya los jueces con su libre arbitrio, no, como libre arbitrio, es discrecional la determinación de la pena. Se puede decir, bueno, estos son problemas. No, yo creo que hay que teorizar la individualización de la pena. Esto ya en algún trabajo ya lo propuse, pero ahora en el libro pues, hay un capítulo tratando de especificar, de marcar un poco un itinerario, llamémoslo así, un camino para esa concreción. Por poner un ejemplo, el otro día en clase no estaba discutiendo, claro, decimos, bueno, el gran problema del error de prohibición es distinguir entre el vencible y el invencible, ciertamente. Bueno, ya sabemos que este error es vencible. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Es vencible? O sea, usted, señor juez, que tiene un error vencible ante sí, pues ya decidirá cómo lo castiga. En España, el error vencible se rebaja en 1 o 2 grados por debajo de la penalidad típica del delito. Si es un homicidio, que puede ser, dice, bueno, ¿no ha dicho usted que no hay error de prohibición en el homicidio? No hay error de prohibición directo. Error indirecto, claro que puede haber. Es un error sobre legítima defensa, en fin. Muy bien, ya tenemos un error vencible. Eso significa en España que el delito, si es el homicidio, la pena puede abarcar desde 2 años y medio a 9 años, 11 meses y 30 días. De 2 años y medio a 9 años, 11 meses y 30 días. Este es el marco del error vencible de prohibición en un caso de homicidio. Muy bien, qué contentos estamos. Ya sabemos que es un error vencible. Bien. Claro, pero hay que decidir si le ponemos 2 años y medio o 9 años y 11 meses. ¿Le parece a usted poco? ¿Eso qué significa? Que hay que reconstruir como sea el error de prohibición vencible. Y hay que distinguir entre más o menos vencible. Es que no hay otra. No hay otra. Tenemos que no quedarnos conformes con que esto es vencible. Es decir, es muy vencible, es bastante vencible, vencible, poco vencible, casi invencible. Esto es borroso. Claro, por eso hay que trabajarlo. Porque es borroso. Yo he propuesto, lo que dirán, usted incurre en el mismo vicio que critica. Pero yo he propuesto un eje de abscisas, una matriz, un eje de abscisas y de ordenadas, e ir construyendo, pues, digamos, por unas razones personales y por razones territoriales, errores más vencibles y otros menos vencibles. Caso de muy difícil vencibilidad, si es que no es invencible, una mutilación genital femenina llevada a cabo en una aldea de Ghana a la que se aplica extraterritorialmente el derecho penal español. No está mal. El Tribunal Supremo en un caso español consideró que era vencible. Vale, vencible. ¿Cuán vencible? Eso demuestra que quedarse en el error vencible, sea de prohibición o sea de tipo, es quedarse demasiado pronto. Hay que seguir. Bueno, pues esto es lo que se pretende cuando se habla de la concreción del contenido del hecho punible y la individualización judicial a la que tiene que ayudar la dogmática, de uno u otro modo, de la pena.
Bueno, y no mucho más. Digamos que esto ha pretendido ser una panorámica. A mí me ha gustado por el trabajazo, me ha costado, por ejemplo, el capítulo al que normalmente le damos muy poca importancia de la inimputabilidad. ¿Por qué? Porque al menos en España, yo no sé, esta parte no la conozco bien en la Argentina, en España, digamos, todo esto se iba reproduciendo con la terminología, en las obras generales digo, con la terminología de los años 30, de la psiquiatría de los años 30 del siglo pasado. Si fuera de los años 30 futuros, pues estaría bien como pronóstico, ¿no? Entonces, intenté, pues, hombre, traer pues, la terminología del DSM, de los manuales de psiquiatría, meterlos en el capítulo, intentar pues, servir, de nuevo, en la medida de lo posible, distinguir lo que es propio del perito y lo que es propio del juez. Es decir, proponer un capítulo que sirva en la práctica judicial y que creo que es un capítulo normalmente los penalistas, digamos, despreciamos. Todo es cuestión de psiquiatras y punto. Bueno, yo he intentado intentar delimitar lo uno y lo otro, proponiendo, ya digo, me costó un montón. Ahí tuve que ir a fuentes norteamericanas. En Estados Unidos esto está infinitamente mejor trabajado, me refiero por penalistas, que en Europa o en nuestra tradición cultural. Morse, por ejemplo, Morse es un enorme especialista en toda esta materia, pero claro, tiene proyectos de investigación de $1 millón. Como jurista, para un jurista, un proyecto de investigación de $1 millón no está mal. Yo ya querría uno de esos, porque no hay que gastar nada en, bueno, un poco, psiquiatra, ven conmigo y haz un poco, pero $1 millón, y él lo dice, esto $1 millón para 2 años, o sea, no $1 millón a fondo perdido, $1 millón para 2 años de trabajo. Bueno, entonces es natural. Yo creo que en esta materia hay que mirar claramente todo lo que está escrito en inglés, que es infinitamente superior a lo que ha escrito la doctrina alemana. Y por añadidura, salvo que alguien me corrija, nosotros. Y como digo, pues poco más. Mucho argumento, o sea, mucha descripción histórica, porque a mí la historia me gusta, y una cierta reordenación de argumentos que ya conocemos, pero haciéndolos más explícitos para favorecer, sobre todo que los jóvenes pues tengan una menor sensación de black box. Es decir, bueno, yo más o menos intuyo por dónde va. No, black box, hay que abrir las cajas negras para facilitar la vida a quienes son jóvenes, que aprendan lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las misiones que yo personalmente había asignado al libro. Y nada más, bueno, pues no quería agradecerles pues eso, el interés por el libro, agradeceré mucho que se lo lean, naturalmente, y obviamente yo creo que ahora lo que hay que hacer es abrir la discusión, claro, sería absurdo. Dicen que, esto es muy divertido, dicen que Carrara, cuando escribió el Corso di diritto criminale, les dijo a sus discípulos, oiga, dedíquense a la criminología porque el penal ya está, ya está. Bueno, voy a decir otra cosa un poco más malvada de un colega. Me dice, Jesús, ¿qué? ¿Vas a escribir un libro, no? De parte general. Digo, sí. Pero bueno, eso será una cosa como muy personal, porque el otro ya está hecho. Adivina adivinanza, ¿quién lo dijo? Luis Greco. Lo otro ya está hecho. Bueno, yo evidentemente quiero hacer un libro, he querido hacer un libro personal, dentro de lo que cabe, pero tampoco he renunciado a poco dar cuenta de la discusión, obviamente no con la ambición, ni mucho menos de un Roxin, que eso ya está hecho, es lógico, pero sí con la pretensión de dar, es la pretensión también de Greco, ciencia global, penal. Yo con todo el cariño, que además le tengo mucho y es verdad, a Luis Greco, creo que es más global este libro que el Roxin. Nada más, muchas gracias. Yo aprovechando hasta que lleguen los papelitos con las preguntas, voy a aprovechar este lugar
Y voy a sacarte, Jesús, un poco del eje de la dogmática penal y del derecho penal en particular, e intentar abrir la caja negra, sobre todo teniendo en cuenta que hay aquí muchos jóvenes que aspiran probablemente a hacer a futuro sus doctorados. Entonces, una pregunta que puede resultar cholula, como decimos acá, pero es metodológica, ¿no? Eh, ¿Cómo hiciste en la práctica para hacer una obra de estas dimensiones? Sé que lleva la vida. Recuerdo en el 2001 estar en tu ordenador ordenando carpetas que ya hablaba de esto, pero en los últimos años, ¿cómo lo hiciste? Perdón. Yo creo que había una cosa que a mí me ha servido siempre, me refiero como profesor, que es, ahora lo llaman así como de forma muy rimbombante, llaman humildad epistemológica. Yo lo diría de una forma sencilla. Hay que tomar nota de todo lo, y eso es los que habéis visto más de cerca, hay que tomar nota de todo lo que pasa después de cualquier clase y después de cualquier seminario. Hay que tomar nota porque en toda clase, aunque sea con alumnos de grado, en todo curso de máster y en todo curso de doctorado o en todo seminario semanal, hay un montón de cosas que salen y de las que uno tiene que dar nota. Tiene que tomar nota para repensarlas. Esto es lo primero. Yo digo, y tampoco es una pose, que las ideas son colectivas. Vaya que tío. No, las ideas son colectivas, están en el aire, van fluyendo y uno las agarra y las plasma, las pone. Pero las ideas no son de nadie en particular, bueno, son de la tradición del pensamiento, son de la colectividad que discute y tal. Y bueno, las pone. Pues bueno, la patrimonialización de ninguna idea me parece que sea una actitud razonable. En segundo lugar, pues claro, eso supone que todos los días hay que escribir. Bueno, yo ya me gustaría poder. La ventaja de un profesional académico que tiene mucho tiempo, pues es que todos los días puedes escribir 4 líneas, 5 líneas, 10 líneas. Y si además es hormiguita, que yo soy bastante, la verdad, bastante hormiguita, tengo una ventaja competitiva frente a otros y es que además resulta que el penal me gusta. Es decir, el penal no es una profesión. También es una profesión y me ha servido para ganarme la vida, por lo tanto no está mal. Pero además es que me gusta. Y entonces, mientras que otro va a jugar al golf, es un decir, pues yo sigo estudiando. Porque me divierte. Mira, qué bien, pues sí, me divierte. Entonces, claro, cuando se junta que tienes tiempo y encima te divierte, pues claro, miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, efectivamente, todos los días, todos los meses, todos los años, pues vas acumulando y luego yo tenía como 20 cuadernos manuscritos, unos 20 más o menos, aparte de lo que tenía tipografiado. Luego, pues, coges la página, esto no va para, arrancas fuera. Yo me aliviaba cuando llegaba un día y había arrancado 40 páginas de un cuaderno y los tenía en la papelera. 40 páginas menos, ¿no? De notas. Entonces yo creo que es así, es una hormiguita, tal, bueno, día a día, tal. Entonces, claro, llegó un momento, yo en 2017 dejé el ejercicio profesional, porque si no lo dejaba me mataba a mí. Yo me vi en 2017, bueno, los años anteriores, con aquel asunto de defender a la infanta Cristina de Borbón, un tema muy, muy álgido en España, que por poco me mata. Entonces sentí una profunda liberación cuando dejé el ejercicio profesional. A eso se juntó, yo estaba fatal, hay que decirlo así, en plan íntimo, estaba fatal, de una depresión, en fin, horrible. Y entonces en 2018 me llegó la noticia, una de las más importantes de mi vida, y es que me habían dado el premio Humboldt. Entonces el premio Humboldt, bien, dice, pues, tan reconocido el pasado. No, no, para mí fue una inyección de fuerza para el futuro. Entonces dije, bueno, pues aquí está. Y el premio Humboldt, digamos que es la causa próxima, que dirían los clásicos, la causa próxima de este libro está en el premio Humboldt, porque ya me dio fuerza y además, bueno, te dan dinero y el dinero pues no hace la felicidad, pero ayuda. Y entonces, en mi caso, esa ayuda a la felicidad es que podía ir a Alemania, meses y meses. Entonces, estuve varios meses en 2019, luego vino la pandemia en 2020, pero en 2021 pude volver a Alemania 6 meses, con mascarilla, QR y todo, pero me fui a Alemania. Entonces mi mujer venía los fines de semana, los dos con mascarilla, con QR, pero estuvo muy bien. En 2021, 2022, y entonces ya 2023 y medio 2024 ya fue recapitular. Pero claro, cuando tienes 12 horas diarias durante 6 meses y otros 6 meses
en el Max Planck, que es la mejor biblioteca del mundo, porque puedes leer todo el angloamericano, lo puedes leer allí, vas a Estados Unidos, tal, mira esto, Husserl, aquí Simons, aquí tal, tal. Entonces, ya está. O sea, la explicación es esa, toda la vida recogiendo cuadernos y unos años muy concretos, pues eso, haciendo pues entre 9 y 12 horas diarias de machaque en el Max Planck. Y luego otra cosa que digo en el prólogo, pero que es básica para mí, y es tener al lado una persona y un colega que se llama Ivo Coca, que aparte de ser un jurista absolutamente excepcional, a mí, que soy más bien emocionalmente inestable y tendente a la inestabilidad más bien hacia abajo que hacia arriba, pues agarrarme así y decir, venga Jesús, pa'lante. Entonces yo le agradezco muchísimo a Ivo, que es ya digo, un grandísimo penalista, que me acompañara casi a diario durante buena parte, hombre, tenía su vida, está casado, tiene un hijo, en fin, pero me acompañó una barbaridad, sobre todo en la época de los QRs y de la mascarilla, que uno dice, buf, estoy aquí, pues él me ayudó mucho. O sea que es una y bueno, y como no decirlo, los que la conocéis más de cerca, mi mujer dice, yo soy la coautora de este libro. Y yo digo, por supuesto, porque aguantarme a mí es mucho aguantar. Y ella lo ha aguantado los últimos 37 años. Entonces, 37 años con un tipo como yo al lado es mucha historia, ¿no? Y eso la ha llevado Ana, pues a la que le agradezco obviamente muchísimo todo esto. Muy bien, como ven, es fácil. O sea, 12 horas por día, ser Silva Sánchez, tener a Ana, tener a Ivo, es simple. Bueno, decía Jesús que con respecto a la clasificación de los 3 tipos de delitos, no correspondía hacer una teoría del delito para cada uno, pero una pregunta acá es si esta clasificación de los tipos podría llevar a 3 tipos de procesos penales distintos. Sí, perdón, ¿lo coges? Sí. Muy buena pregunta, porque hay algo de eso, ¿eh? No en cuanto a todas las reglas procesales, por lo menos yo no lo he pensado, eso no lo he pensado. Pero sí me parece que la prescripción tiene una dimensión distinta en cada uno de los delitos. Sí me parece que el sobreseimiento tiene un papel distinto. Es decir, por decirlo con claridad, el juicio oral y la expresión de la condena, es decir, el juicio de injusto culpable, es fundamental en los malense. Fundamental. No hay una sociedad que pueda subsistir si los malense nucleares no son juzgados. Otra cosa es que sean condenados, pero la declaración del injusto culpable es fundamental para la estabilidad de una sociedad en los malense. Y no quiero levantar problemas argentinos, pero si no se declara el malum in se, es decir, el injusto culpable en un delito genocidio, en un delito de lesa humanidad, eso es insoportable. Hay que condenar. Eso es un tema de política del Estado. En Colombia, lo he dicho varias veces estos días, en Colombia tienen la justicia transicional. Mi hija trabaja ahí, o sea que yo la veo con enorme simpatía. Pero ¿qué requiere la vía no punitiva de la justicia transicional? Verdad, justicia y reparación. Con verdad, justicia y reparación, digamos, injusto culpable y responsabilidad patrimonial, reparación, no solo patrimonial, parece reparación moral, ahí se puede subsistir, aunque no haya condena, pero sin declarar el injusto culpable. Por eso decir, bueno, este delito ya está prescrito. Prescrito a efectos de condena, me parece bien. Prescrito a veces, prescrito también a efectos de juicio de injusto culpable. Es decir, que aquello quede sin que sepamos a ciencia cierta qué pasó, si fue un accidente, si fue un hecho antijurídico y culpable, yo creo que eso resulta muy difícil. Esto, claro, afecta al sobreseimiento, afecta, en definitiva, yo creo que afecta al papel del juicio oral. Yo soy bastante contrario a las soluciones gerencialistas en materia penal. Sé que he perdido la batalla antes de empezar. ¿Por qué? Bueno, porque el plea bargaining, bueno, se ha impuesto, vino de Estados Unidos y en todas partes está triunfando de forma, vamos, por goleada. Pero creo que no nos damos cuenta, al menos en delitos nucleares, no nos damos cuenta de lo que es un plea bargaining, que además tiene una serie de problemas. ¿Qué es el plea bargaining? O sea, la conformidad en la negociación, ¿qué es? ¿Una confesión de culpabilidad o simplemente una renuncia al juicio oral? Pensemos esto, las dos opciones son posibles.
Pero si es una confesión, y te dicen que no es una confesión, si es una renuncia al derecho fundamental al juicio oral, habrá que construir una teoría de las dos variantes. ¿Cómo se hace? Bueno, pues yo creo que aquí empiezan a aflorar una cantidad de temas importantísimos, ¿no? Pero efectivamente, no sé si un proceso, pero que las instituciones procesales y de perseguibilidad, probablemente diría, pues son procesales. Bueno, entre la punibilidad y la perseguibilidad se ven afectadas por la naturaleza del delito, sí. Acá hay una pregunta que creo ya está más o menos respondida, que es si los mala in se son imperdonables, si puede declinarse de la pena. Perdón, a ver. Si los mala in se son imperdonables, si pueden resolverse sin pena en particular, sin imposición de la pena. Yo creo que sin ejecución de la pena sí. Yo creo que lo imperdonable no existe. Lo que sí existe es lo enormemente difícil de perdonar, eso sí. Pero lo imperdonable como definición de algo, yo creo que eso no existe. Entonces, a partir de ahí, la cuestión es cómo resolver, en muchas ocasiones, la tensión entre, que es una tensión muy importante, entre la justicia y la paz. A veces la justicia y la paz entran en un conflicto irresoluble. Y yo creo que el Estado, pues a veces tiene que inclinarse por la paz. Pero si es posible la paz con justicia, tanto mejor. Y yo creo que la justicia requiere declaración del injusto culpable, es decir, si se quiere, condena, pero no necesariamente ejecución. Yo creo que ni siquiera en el núcleo de los mala in se es necesario el dolor, más allá del dolor comunicativo. O sea, el dolor físico de la prisión yo creo que no es necesario siempre. Habrá que verlo como sea, pero por tanto yo diría lo imperdonable no existe. Bien. ¿Cómo se puede sostener que el homicidio es un mala in se nuclear cuando desde el Código Civil o desde una ley especial sobre la supuesta muerte digna se puede definir el concepto de otro? Vamos a ver, yo lo que sostengo, en el libro creo que en algún lugar se dice expresamente, es que en realidad las eximentes procedimentales, hay un apartado referido a las eximentes procedimentales. Eximentes procedimentales vienen dadas, por ejemplo, por las leyes de despenalización del aborto o las leyes de eutanasia, etc. Yo creo que las eximentes procedimentales tienen una naturaleza jurídica distinta de las eximentes al uso, es decir, de las causas de justificación o de las causas de exclusión de la punibilidad o de exculpación. Y ahí entra, creo que en algún sitio digo, la competencia y la responsabilidad del Estado. Es decir, el Estado dice, yo no quiero castigar el aborto en tales y cuales características. En el fondo creo que es un tema, es una decisión política. Yo creo que lo importante es si el aborto es antijurídico, yo pienso que sí. El aborto es siempre antijurídico. Y otra cosa, cuáles son las condiciones de la exculpación. Pero que el Estado diga, yo no lo castigo, oye, el Estado tiene la competencia para decidir lo que castiga y lo que no castiga. Allá él. Y lo mismo en la eutanasia. Es decir, que yo creo que en todos estos casos hay que distinguir en un malum in se lo que es el juicio de antijuridicidad, el malum de toda la vida, malum desde que existe la cultura grecolatina, el malum, por un lado, la culpa, no la culpa como imprudencia, sino la culpa clásica, es decir, la culpabilidad, el malum y la culpa, y otra cosa es decir, la política. La política, pues muy bien, haga usted lo que quiera. Si me dijera, el homicidio en determinadas situaciones no es antijurídico, ahí tendríamos una discusión, ahí yo discutiría. Pero frente a la eximente, digo, pues allá usted, me parece desastroso desde un punto de vista de política jurídica, pero ahí entraríamos en una discusión de política, o de política jurídica o política pública. Me parece un desastre por ir al tema que me has planteado. Es decir, en España se aprueba una ley de eutanasia y no existe, y podría haberla, una ley de cuidados paliativos. Es decir, ir a una ley de eutanasia sin previamente una ley de cuidados paliativos, me parece que por lo menos tergiversa el contexto eutanásico. Primero una ley de cuidados paliativos y luego veremos cuál es el contexto eutanásico. Empezar por el contexto eutanásico sin lo otro me parece cinismo absoluto e impropio de un Estado social y democrático de derecho. Social. Eso no es propio de un Estado social. Bueno, una última pregunta. Aquel quien hace la pregunta dice, me parece muy importante haber incluido un capítulo sobre aplicación del derecho. En ese contexto se habla de juicios de significado intersubjetivo.
Y la pregunta es, ¿estos juicios, los de significado intersubjetivo, describen o constituyen el significado? Podemos sospechar de buena. dónde viene la Es pregunta. muy buena, es muy buena. La pregunta es buenísima, Julián. No sé quién la ha hecho, pero es igual. Es buenísima. Gran pregunta. En todo juicio de significado hay unos sujetos que comunican. ¿Quién lo has hecho tú o qué? En todo juicio de significado hay un campo, es decir, hay unas reglas del juego y hay personas que, respetando esas reglas del juego, se comunican. La pregunta es, ¿se comunican sobre algo? Y la siguiente, ese algo sobre el que se comunican, ¿cuánta relevancia tiene la comunicación? Esto no es un trabalenguas, sino que define efectivamente la relevancia del objeto en los juicios comunicativos. Yo creo que el objeto condiciona la comunicación. Es decir, ¿hasta qué punto? Es un gran tema, no lo sé hasta qué punto, pero sí creo que si, yo qué sé, si dos sujetos se comunican sobre el ser humano y prescinden de que el ser humano tiene músculos y huesos y que si le hacen así le duele, me parecería que esa comunicación adolece de una falta de referencia con la realidad. Es decir, por ir a lo fuerte, yo diría que la realidad existe con independencia, que nos comuniquemos sobre ella, la realidad existe. Ahora es verdad, hay algunas realidades, por ejemplo, el significado de esa onda que sale y entra al oído interno del profesor Jacobucci, sobre lo que probablemente todo sea comunicación. Ejemplo, ¿esto qué significa? Y que yo sepa, burla, ¿no? Por lo menos en España esto es hacer la burla. No sé si aquí significa eso, ¿eh? Sí, también, burla. Bueno, pues esto en el Nepal es un saludo. Evidentemente, la comunicación sobre un movimiento corporal como este es constitutiva en cuanto a que esto signifique hacer burla o saludar. Otro ejemplo, esto me pasó a mí personalmente. Estás en un país, en un restaurante, y haces este gesto. ¿Ustedes qué dirían que significa? ¿La cuenta? Pues no. En el país donde estaba me trajeron un bolígrafo y un cuaderno. Era Turquía, en un pueblo perdido de Turquía, donde no había ni inglés ni ninguna lengua, y nos comunicábamos por gestos. Al hacer eso, para nuestra sorpresa, nos trajeron un cuaderno y un lápiz. ¿Eso qué quiere decir? Que la comunicación, en referencia a determinados objetos, llamémosle bastante brutos, un movimiento corporal, o a veces esto, que no sabemos muy bien qué significa, casi no tiene referencia, ahí la comunicación puede ser constitutiva. En otros ámbitos no creo que sea tan constitutiva, aunque siempre hay un aspecto constitutivo en toda la comunidad. Esa sería mi respuesta. Muy bien, llevamos 2 horas de discusión y a modo de cierre, además del agradecimiento, en este momento lo que deseo profundamente, Jesús, es que hayas vivido este momento con la misma alegría que todos nosotros tenemos por tenerte aquí en Buenos Aires. Muchas gracias.